conocerte más y beber del río que fluye ante ti. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Buenas noches a cada uno de ustedes. Esta reflexión ha sido preparada para la noche de funcionar, de operar como iglesia en casa, en nuestros hogares, en nuestras familias, donde quiera que estemos, que estés. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. La semana pasada hablábamos un poquito de sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría, y quisiera añadir hoy una reflexión más en cuanto a sabiduría y dónde obtenerla. Sabiduría, la aplicación práctica del conocimiento, el llevar a la vida las cosas que aprendemos. Decíamos un poco la semana pasada que a medida que pasan los años y crecemos en edad, debiera ser natural en nuestra vida pues madurar, hacernos más sabios, hacernos más prudentes. Ocurre en una gran mayoría de casos, en una gran cantidad de casos, en otros no, pero el desafío de la escritura, el desafío del escritor de Proverbios para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, continúa. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Así que hoy vamos a mencionar algún aspecto esencial de dónde obtenerla. Y las primeras cosas que quisiera yo mencionar en esta pequeña reflexión es el hecho de la realidad que la Escritura presenta de algunos beneficios de la sabiduría. Pensemos, por ejemplo, la sabiduría añade gracia a nuestra vida, que tanto necesitamos en la familia, en el trabajo, en la escuela, en los estudios, donde quiera que vamos a hacer una gestión. Tú y yo necesitamos ese favor de Dios,
esa gracia, ese atractivo que podemos tener, desarrollar, cultivar los hijos de Dios, y que al tener sabiduría puede hacerse más fácil el poder proyectarla a los demás. También la Escritura menciona en el libro de Proverbios, a través de la Escritura, que cuando se es sabio se puede vivir tranquilo y sin temor al mal. Pensemos un momentito en eso, vivir tranquilos. Porque las personas sabias, las personas prudentes, las personas justas, como resultado de la sabiduría, tienen esa oportunidad de vivir tranquilos, de estar en paz con todo el mundo o con medio mundo, como quisiéramos verlo, y vivir también sin temor al mal. Es una de las promesas de la Escritura para la gente sabia. Pensemos en esto. También las personas sabias pueden entender el temor de Dios, es decir, vivir donde quiera que se vive, donde quiera que se está, de una manera reverente ante Dios, porque eso es el temor a Dios. No es un miedo en sí como tal, como lo que es el miedo, sino el temor a Dios es esa reverencia que nos es impartida por la sabiduría y que nos hace estar conscientes de la realidad de Dios en nuestra vida, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos y haciendo lo que estemos haciendo. También la sabiduría tiene esa particularidad para aquellos que la adquieren, de ser librados de la influencia de la gente que es mala y de las malas amistades. ¿Por qué? Porque la sabiduría da ese tacto, da ese tino, da ese toque de cuando las personas que nos rodean empiezan a maquinar en su corazón y en sus pensamientos y en sus palabras el que nos involucremos en cosas malas, en cosas que desagradan a Dios. La sabiduría nos dará esa prudencia para saber apartarnos de esas amistades en el momento que sea necesario, o relaciones que tenemos que producen en nosotros no solo una inclinación a hacer lo malo, sino eventualmente nos pueden seducir para que hagamos lo malo. Y la última cosa que quisiera mencionar hoy, por lo menos en cuanto a beneficios que trae la sabiduría a nuestra vida o de adquirirla, es años de vida y paz nos aumentarán. Pensemos por un momento ese deseo del corazón nuestro de vivir por muchos años. Espero que ese sea el deseo del corazón de los chicos, de los jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos, y por qué no decirlo, aún gente ya adulta en ciertas edades y gente mayor, de vivir más años en la vida, pero sobre todo años de vida y paz, el vivir en quietud, el vivir en reposo, y esos son beneficios de la sabiduría. Así que yo quisiera ahora entrar al punto principal de esta reflexión. ¿Dónde obtenerla? Pues obviamente ya vimos que Dios es la fuente de toda sabiduría. Hoy yo quiero mencionar otro elemento que aparece en el libro de Proverbios particularmente, pero también a través de toda la Escritura, de donde las personas, los seres humanos, los hijos de Dios y todos los seres humanos podemos aprender sabiduría, y ese lugar específicamente es la familia. La familia, ¿verdad? Es el lugar donde por diseño de Dios pasamos mucho tiempo o muchos años, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando estando en el trabajo tuve la conciencia, por la influencia de uno de los dueños de la empresa, de uno de los gerentes de la empresa también, él me llamó mi pensar en ese tiempo, mientras estaba en esta empresa, a la realidad de que yo pasaba mucho más tiempo en el trabajo que en casa o en cualquier otro lugar. En ese tiempo la empresa donde yo trabajaba, pues 8 horas de trabajo, y por asuntos de las responsabilidades que adquirí en la empresa a través de los años, y pues yo tenía que llegar media hora o 1 hora antes de esas 8 horas de trabajo y quedarme a veces 1 hora de más, o 2 o 3 fines de semana, los sábados más, y de vez en cuando pues también estar los domingos en la mañana en la empresa. Entonces yo pasaba más tiempo en la empresa que en la misma casa, tiempo invertido. Entonces otro lugar donde recibimos mucha influencia también el trabajo. Pero la familia es ese lugar diseñado por Dios donde
obviamente los padres, ¿verdad? Y los hijos pasamos mucho tiempo. Y en la escritura y en el libro de Proverbios encontramos, por ejemplo, yo quiero leer Proverbios del 1:8 al 9 de nuevo, para que escuchemos de nuevo el consejo que leímos la semana pasada de un padre a un hijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies, dice, la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijos, ¿verdad? En determinado tiempo de la vida o toda la vida, mientras tenemos a nuestros padres, o aun cuando ya no los tengamos, como en mi caso, pues fuimos hijos. Y el consejo del escritor de Proverbios es: oye la instrucción de tu padre y no desprecies, no menosprecies la dirección de tu madre. Porque la familia es ese lugar, el seno de los padres, donde los hijos crecemos, donde nosotros, por plan, por diseño de Dios, podemos aprender sabiduría independientemente de la formación académica de nuestros padres, porque nuestros padres siempre serán nuestros padres mientras estemos en casa o cuando ya no estemos en casa, y por los años que nos llevan, diría yo, y el tiempo que ya han vivido, ellos han aprendido lecciones en la vida que nosotros los hijos, que los hijos debiéramos aprender permanentemente en la vida. Por eso el escritor de Proverbios nos anima: oye la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Los padres nos instruyen, los padres nos forman, los padres nos dirigen. Y de sabios y sabiduría es atender la instrucción y seguir la dirección que nos da mamá o que nos dan los papás. Eso significa, naturalmente, la responsabilidad, conlleva también la responsabilidad para un padre y para una madre de instruir y de dirigir a los hijos. Y déjeme aquí, a los que están escuchando esta reflexión, añadir algo más, si este fuera el caso de algunos de los que me están escuchando. Alguien pudiera decir: Quique, pero yo no crecí con mis padres me abandonaron. O yo no crecí con mi padre nunca me reconoció o me abandonó, solo crecí con mi madre. O algún otro podría decir, pudiera ser el caso, menos en muchos casos, pero pudiera decir: yo solo crecí con mi padre, o no crecí con ninguno de los dos. Bueno, te formó una abuela, te formó una tía, te formó X o Y persona que adquirió la responsabilidad de padre para cuidarte o para criarte en la vida o en diferentes épocas de la vida. Y hay personas que ejercen influencia en nuestra vida y en nuestro corazón si no tuvimos literalmente a nuestros padres. Y a esas personas que hicieron la tarea y la labor de padres hay que escucharles atentamente. Porque en la vida alguien, para haber crecido, para haber llegado a la edad que tú y hoy tenemos, alguien nos cuidó, alguien nos formó. He tenido la oportunidad de conocer a personas que no crecieron con sus padres, a veces con ninguno de los dos o algunos solo con uno, pero Dios se encargó de alguien, de poner a alguien que te formara, a alguien que te instruyera, a alguien que te dirigiera. A esas personas tenemos que estar atentas porque recibimos de ellas sabiduría. Quisiera leer otro Proverbios, en el Proverbios 4, voy a leer del 1 a 8, pero voy a leer solamente unas partes de esos versículos. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Y en otra más adelante dice: y él, hablando del padre, dice: me enseñaba y me decía, retenga mi corazón, tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El consejo: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Luego dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela, hablando de la sabiduría, y esa sabiduría te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. De nuevo, el consejo del proverbista: hoy, hijos, la enseñanza de un padre. Padres que me están escuchando, y madres también, qué responsabilidad la que Dios ha puesto en tus manos para
que tus hijos tengan la oportunidad de atender enseñanza, de atender, de oír instrucción, y eso significa, comporta también la preparación al máximo de un padre y de una madre, diría yo, para poder transmitir una buena enseñanza y una buena educación, porque como hemos aprendido a través de los años, al final de cuentas, la educación principal, la mayor, la más importante por diseño divino, la recibimos en casa. Gracias a Dios por las escuelas, por los colegios, por los institutos, por las universidades. Gracias a Dios por esos maestros que se arropan en muchos casos todavía la responsabilidad, la vocación de tener un corazón de padre o de madre para instruir a los hijos, pero la educación y la formación de los seres humanos, principalmente en la Biblia, Dios se la dio a papá y a mamá. Y esa también es una tarea grande. Que Dios les bendiga, padres y madres que me están escuchando, y chicos, hijos que me están escuchando, que todavía están en casa con sus papás o viviendo fuera de casa. Esta es una buena reflexión para atender, independientemente de la edad que tengas o que tengamos, para estar atentos a la instrucción, a la enseñanza de papá y mamá, y de ellos principalmente por diseño divino, adquirir sabiduría, adquirir inteligencia e ir buscando la manera en la vida de llevarla a la práctica, las cosas que aprendemos. No tengo ya el privilegio de tener vivos a mis padres, los dos ya partieron para estar con el Señor, pero déjeme contarle y déjeme decirle que estos últimos años, ahora que ya no tengo a mi madre, hace 3 años y medio más o menos, mi madre partió para estar con el Señor, y mi padre hace 17, 18 años. Y estos últimos años sigo pensando en lo sabio que fue Dios, en lo sabio que fue la vida al ponerme en el lugar que me puso, y aunque ya no los tengo, sigo recordando sus lecciones, sigo recordando las enseñanzas, las sigo atesorando en mi corazón, y he tratado de llevarlas a la práctica, porque no puedo hoy más que decir, como hemos dicho muchos cuando ya no tenemos a papá y mamá: mi papá tenía razón, mi mamá tenía razón. Así que mientras los tengamos, aprovechémoslos al máximo, escuchémosles, oigámosles, pongámosles atención, porque hay sabiduría de Dios en nuestros padres para instruirnos independientemente del nivel intelectual que tengan tus padres en comparación contigo. Quisiera mencionar otra cosa del libro de Proverbios: Proverbios 2.1, Proverbios 3.1, Proverbios 4.1, Proverbios 5.1, 6.1 y 7.1 empiezan de esta manera: hijo mío, escucha, atiende. Son las siguientes palabras. La familia, un lugar diseñado por Dios con excelencia, con sabiduría de Dios, para que tú y yo aprendamos de las cosas buenas que hay en la familia y de las cosas malas o de los tiempos difíciles o duros que hay en la familia, porque es el lugar diseñado por Dios por excelencia para que tú y yo aprendamos sabiduría. Déjame leer también un proverbio. Proverbios 10.1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10.1. Hijos que me están escuchando, tenemos la responsabilidad delante de Dios y delante de nuestros padres de honrarles. El primer mandamiento con promesa, dice la Biblia, es: honra a tu padre y tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuántos tenemos que reconocer, hijos? Yo en lo particular tuve la oportunidad entre los 21, 22 y 23 años de reconocer las injusticias, mis rebeldías, particularmente contra mi madre, y gracias a Dios tuve la oportunidad en esos primeros años de mi cristianismo de ponerme a cuentas con mi madre y de pedirle perdón por mis rebeldías, por tantas cosas que hice contra ella,
hablando principalmente contra ella, y mi madre, con ese corazón de madre que Dios da, pues ella me dijo que pensaba que yo no le había hecho de daño todo lo que yo pensaba, me perdonó. Y me recuerdo cuando en ese momento de la vida que Dios habló a mi corazón, que yo no le ofrecía a mi madre, que iba a ser diferente, únicamente se lo ofrecía a Dios. Pensé que era bueno que, así como había dañado el corazón de mi madre, si Dios me daba la oportunidad, iba a servirle, iba a amarle, iba a tratar de honrarla y de cambiar, y ese fue el esfuerzo de los siguientes años de mi vida. Les puedo contar también con libertad que no fue fácil los primeros años de mi cristianismo, porque desde mi perspectiva como hijo, como siempre nos pasa a algunos o nos pasa a muchos, habían cosas en la casa que deberían cambiar, tanto en mi padre como en mi madre. Lo que yo aprendí con el correr de los años es que yo no era el llamado a cambiar esa situación en mi familia. Así que a medida que fui entendiendo eso y Dios me fue dando sabiduría para entender esa situación, pues dejé de ser una piedra en el zapato de mi familia, de mis padres, para empezar a aportar lo mejor que podía como hijo, para que el entorno donde crecimos con mis padres y mis 6 hermanas y mi hermano pues fuera un poco diferente, y con el correr de los años pudimos experimentar algo mejor. Pero la familia, un lugar por excelencia diseñado por Dios para aprender sabiduría. Quisiera ir terminando esta reflexión dándoles de nuevo, independientemente, aquí quisiera mencionar que si ya no tienes a tus padres o ya no tenemos a nuestros padres, como en mi caso, todavía podemos honrar su nombre, el apellido, los 2 apellidos que llevamos, honrar su memoria, y debiéramos, si todavía los tenemos y si no, recordar, poner atención y escuchar sus instrucciones y sus enseñanzas. Evitemos la necedad al máximo. Los necios, dice, desprecian, desechan la sabiduría, y particularmente de chicos, la adolescencia y ciertos años de la juventud, los primeros años de juventud, tendemos a ser rebeldes y a ser necios con nuestros padres. Si ese fuera el caso de alguno de los que me está escuchando, este es un buen tiempo para la reflexión, y delante de Dios tiene la oportunidad de decir: voy a ajustar mi vida, voy a ajustar mi corazón, y voy a poner atención y voy a escuchar. El otro consejo que te quiero dar es: asimila la enseñanza de tus padres, de tu familia, de los que te criaron, lo más pronto posible. Asimílala lo más pronto posible. Aprovecha a papá y mamá o a quien te formó, porque eso también trae sabiduría al corazón. Quisiera terminar esta reflexión leyendo también en Proverbios 23-22, algo que debiera quedar permanentemente en nuestra mente, naturalmente en nuestro corazón. Dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Lo leo de nuevo: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Aprovecha a papá, aprovecha a mamá, aprovecha a la gente que ha sido padre para ti o ha sido madre para ti, a la gente que te formó al máximo, porque en eso hay mucha sabiduría de Dios en la familia para aprender. Oremos. Padre, yo quiero darte gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar esta reflexión en cuanto a tu palabra. Y en este momento yo quiero orar particularmente por cada familia, por cada persona que ha escuchado esta reflexión y es parte de una familia, para que en tu amor, en tu gracia y misericordia te extiendas a cada una de nuestras familias en el nombre de Jesús. Padre, bendigo en tu nombre a cada papá y a cada mamá que escuchó esta reflexión. Bendigo en tu nombre a cada hijo, a cada persona que escuchó esta reflexión, y pido que por tu Espíritu nos des el entendimiento y la claridad, la iluminación para aprovechar al máximo la instrucción, la enseñanza, la educación que recibimos en casa. Y aquellos, Señor,
que ya no tenemos a nuestros padres literalmente, que tengamos la oportunidad de reflexionar en toda esa instrucción que recibimos a través de los años y que tal vez, Señor, algunos de nosotros no aprovechamos al máximo, pero nunca es tarde para aprender. Así que pedimos tu ayuda, Señor. Yo bendigo a cada familia, a cada persona que me escuchó, en el nombre de Jesús. Amén. A aprender sabiduría. Dios te bendiga a ti y a toda tu casa. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti, Jesús. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No adoraré a nadie más. No adoraré a nadie más que a ti. No adoraré a nadie más que a ti. No adoraré a nadie más. No adoraré a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti, Jesús. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No me haré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Y no adoraré a nadie. No adoraré a nadie más que a ti, Jesús mi Señor. No adoraré a nadie más que a ti. No adoraré a nadie más. No adoraré a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No adoraré a nadie más. No adoraré a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener.